Una de las formas más sencillas de describir datos numéricos es a través de las medidas de tendencia central, como el promedio o media, la moda y la mediana. Sin embargo, para el caso de datos categóricos como el país de nacimiento o el nivel de estudios, ¿cómo podríamos nosotros determinar su centralidad? En este video veremos qué medidas de tendencia central aplican a los datos categóricos y cómo calcularlas. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Los datos categóricos pueden ser nominales u ordinales. En el caso de los datos categóricos nominales, son todas aquellas categorías dentro de las cuales nosotros no podemos establecer una cierta relación de orden. Tal es el ejemplo del país de nacimiento. Nosotros no podemos establecer que un país va primero que otro. Y en este caso nosotros vamos a utilizar un ejemplo de categorías que están asociadas a las marcas de vehículos, a las marcas de carros. Y de igual manera, nosotros tampoco podríamos establecer que, por ejemplo, Nissan va primero que Chevrolet o Chevrolet primero que Nissan. No lo podemos nosotros establecer, al menos no sin tomar en cuenta algún otro criterio. Esos son los tipos de datos categóricos nominales. Ahora, para el caso de los datos ordinales, en estos sí podemos nosotros establecer una cierta relación de orden. Tal es el caso de estas categorías que están asociadas a la evaluación de satisfacción de un cliente con un producto o un servicio. Por ejemplo, el cliente podría estar muy insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho. En este caso, nosotros tenemos categorías dentro de las cuales sí efectivamente podemos establecer una cierta relación de orden. Sabemos que va primero muy insatisfecho, después va insatisfecho, después va neutral, después satisfecho y por último muy satisfecho. Este tipo de datos se utiliza muchísimo puesto que existen muchísimas encuestas que establecen escalas Likert que tienen una cierta relación de orden y por tanto son datos categóricos ordinales. Ahora vamos a enfocarnos exclusivamente en qué tipos de medidas de tendencia central aplican a cada uno de estos tipos de datos categóricos y vamos a iniciar precisamente listando qué tipos de medidas de tendencia central podríamos utilizar. Podría ser la media, la mediana y la moda y cada uno de estos tipos de datos categóricos tiene asociadas sus diferentes medidas de tendencia central. Entonces, vamos enfocándonos en las categorías nominales. Para estas, nosotros podríamos sacar su promedio en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, muchos datos asociados a diferentes marcas de vehículos. Nosotros podríamos obtener una media, un promedio, es decir, sumar todos estos vehículos y después promediar su valor. En este caso no aplica. Nosotros no podemos hacer una división o una suma de estas marcas. Por tanto, la media sería una medida de tendencia central que no aplica para este tipo de datos categóricos. Ahora, el caso de la mediana. La mediana, recuerden cómo se calcula. Lo que hacemos cuando nosotros queremos calcular la mediana es ordenar todos los datos y una vez que los datos están ordenados, entonces el valor que se encuentra justo en medio, esa sería nuestra mediana. Sin embargo, estamos trabajando nosotros con datos categóricos nominales y ya quedamos que estos no tienen orden, que no podemos establecer una cierta relación de orden. Entonces, para el caso de los datos categóricos nominales, no podemos utilizar la mediana. Ahora vamos viendo la moda. La moda es aquel valor que más se repite dentro de nuestro conjunto de datos. Y si nosotros vemos los datos que tenemos ya aquí, podemos ver que efectivamente este carro amarillo, o al menos la marca asociada a este carro amarillo, efectivamente es la marca que más se repite dentro de nuestros datos. Y justo esa sería la medida de tendencia central que aplica para los datos nominales sin orden. Ahora, los datos categóricos ordinales son un poquito más interesantes en relación a sus medidas de tendencia central. De igual manera, nosotros podríamos considerar aplicar la media a nuestros datos ordinales.
pero sería extremadamente raro. ¿Cómo podríamos nosotros sacar la media precisamente de datos como muy satisfecho, insatisfecho o neutral? Simplemente no podríamos sacarlo, no podríamos hacer una división de los datos. Por tanto, la medida de tendencia central asociada a la media no aplica para los datos categóricos ordinales. Pero, ¿qué tal la mediana? Recuerden que la mediana involucraba ordenar todos los datos. Nosotros estamos trabajando con datos categóricos ordinales. Los datos categóricos ordinales sí efectivamente tienen un cierto orden. Este dato categórico efectivamente puede ser ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, nosotros podríamos poner a todos nuestros muy insatisfechos, después a los insatisfechos, después a los neutrales, después a los satisfechos y por último a los muy satisfechos. Entonces aquí la mediana efectivamente sí puede ser calculada. Y de hecho, ya una vez que los tenemos nosotros ordenados, simplemente resta determinar cuál es el valor que se encuentra justo en el medio y esa es la categoría neutral, que en este caso corresponde a esta carita amarilla. Esta es una medida, este es un valor de centralidad que sí efectivamente está describiendo nuestros datos categóricos ordinales. Ahora, ¿qué pasa con la moda? La moda, recuerden, es aquel valor que más se repite dentro de nuestros datos. Y aquí claramente podemos ver que la categoría de muy satisfecho es aquella que más se repite. Por tanto, la moda también es una medida de tendencia central válida para datos categóricos ordinales. Y noten aquí, debo hacer mucho énfasis en esto. La mediana resultó ser la categoría de neutral y la moda resultó ser la categoría de muy satisfecho. Simplemente nos están dando información que sí es una medida de tendencia central, pero es información diferente. En algunos casos podría coincidir, en otros casos no podría coincidir. Ok, ahora que ya sabemos qué medidas de tendencia central aplican a cada uno de los diferentes tipos de datos categóricos, vamos a ver cómo calcular esto a través de Python. Y para eso nos vamos a ir a nuestra libreta de Jupyter. Para mostrar cómo calcular las medidas de tendencia central en datos categóricos, me voy a enfocar en el tipo de dato categórico ordinal, dado que con estos nosotros podríamos calcular tanto la moda como la mediana. Ahora, yo voy a utilizar aquí la librería de pandas para mostrar cómo calcular estas medidas de tendencia central. Claro, existen múltiples maneras en las cuales nosotros podríamos calcular las medidas de tendencia central para datos categóricos. Esta es simplemente una de ellas y estoy seleccionando yo pandas debido a que es una de las librerías más utilizadas para el procesamiento y análisis de datos cuando trabajamos dentro de Python. Si ustedes no están familiarizados con pandas, se los recomiendo muchísimo. De hecho, aquí arriba les dejo un vínculo a una lista de reproducción que ya tenemos dentro de este canal. Ahora, los datos con los que vamos a trabajar corresponden exactamente a los mismos datos que nosotros teníamos en el ejemplo que justo acabamos de ver, donde teníamos a 4 personas que están muy insatisfechas con el producto o servicio sobre el cual hicieron la encuesta. Tenemos a 4 personas que están insatisfechas, a 3 neutrales, a 3 satisfechas y a 5 muy satisfechas. Y sobre estos datos nosotros vamos a calcular tanto la moda como la mediana. Y aquí, para facilitar su procesamiento, lo que nos conviene es convertir cada una de estas categorías a un valor numérico, simplemente para hacer mucho más claro el orden entre estas categorías. Por ejemplo, vamos a asociar el número 1 a muy insatisfecho. A insatisfecho le vamos a asociar el 2, a neutral el 3, a satisfecho el 4 y a muy satisfecho el 5. Y dentro de nuestra serie de datos vamos a reemplazarlos y le vamos a decir que ese reemplazo afecte directamente a la serie de datos. Es justo esto lo que está indicando este parámetro inPlace. Y de ahí simplemente hacemos uso de los métodos que ya vienen implementados para las series de datos dentro de pandas, la moda y la mediana. Y al hacer uso de estos métodos que ya fueron implementados previamente, que ya forman parte de pandas,
estamos garantizando que los métodos sean altamente eficientes. Y la otra cuestión es que ya consideran los casos especiales. Por ejemplo, podríamos tener datos categóricos que tengan más de una moda y automáticamente este método ya lo considera. Lo otro es que podríamos nosotros tener datos categóricos cuya mediana se encuentre entre dos categorías y en dado caso nos daría en este caso, en esta implementación en particular, por ejemplo, un valor de 3.5. Si tuviéramos un valor de 3.5, eso implicaría que la mediana estaría entre neutral y satisfecho. Este tipo de métricas, este tipo de implementaciones ya considera esos casos especiales y ahora simplemente vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente la moda es precisamente la categoría de muy satisfecho y que la mediana es la categoría neutral. Espero hayan encontrado valor en este video. Si fue así, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video.